Mañana nos da mucho gusto recibir en este espacio de Notivisa al amanecer al diputado Andrés de la Rosa, quien pues bueno ha estado muy activo en lo que es este tema de la ley estatal de corrupción y que es un tema de los cuales se encuentran pendientes todavía, ¿no? Ahí en el Congreso. Diputado, le damos la bienvenida, muy buenos días. Hombre, muy buenos días, gracias a ustedes por invitarnos y pues con mucho gusto aquí estamos. Y para que nos comentes cómo va este tema relacionado a esta ley, qué es lo que ha pasado, qué avances son los que ya se tienen. Sí, mira, pues en realidad ahorita ya tenemos instalada la mesa redactora técnica que de acuerdo al procedimiento que generamos o que establecimos para generar esta ruta de trabajo, ya esa mesa ahorita está sesionando de manera permanente. ¿Qué se pretende con la mesa? Bueno, que la mesa genere un proyecto de reforma, en un primer momento de reforma a la Constitución del Estado. Estamos hablando de que se tienen que reformar alrededor de 17 artículos de nuestra Constitución local. Entonces, bueno, esta mesa que es plural, es decir, hay instituciones públicas, es decir, de gobierno, pero también hay organismos ciudadanos, como la UABC, el CETIS, Observe-C, Coparmex, en fin, hay una serie de organismos ciudadanos que están involucrados en este trabajo. Y que es importante, como comenta, que participe pues gran parte de la comunidad, de la sociedad de Mexicali. ¿Por qué? Porque es un tema importante y que le compete a todos los sectores, ¿no? No nada más tiene importancia para el sector de los diputados, ¿no? El Poder Legislativo, sino también en todas las pues asociaciones, universidades, la población en general. Sí, definitivo, por eso construimos esta mesa en estos términos, para que no solamente haya la parte del gobierno, sino también la parte de los ciudadanos, y creo que se ha hecho un buen trabajo, ha ido trabajando bien, avanzando, hay mucha opinión, hay mucha participación, qué bueno que así sea, y bueno, yo creo que eso nos va a permitir poder confeccionar un buen proyecto de reformas, que sería pues en esta primera fase constitucional. ¿Y qué sigue después de estas ya mesas de trabajo que están teniendo? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que una vez que tengamos ya el proyecto de reformas que genere esta mesa, ya consensado, pues lo vamos a atender en la Comisión de Gobernación y Legislación, que tu servidor preside, sí, para generar el dictamen. Y ya entonces con el dictamen, pues el dictamen luego se va al Pleno para que sea votado, y como es una reforma constitucional, se va a ir a los municipios para también recabar sus votos, cada uno de ellos, y una vez que tengamos eso, bueno, tendríamos ya plenamente establecida y publicada en el periódico oficial esa reforma. Pero a la par de ello, vamos a seguir trabajando en la mesa, porque después de la reforma constitucional sigue la reforma legal. Es decir, las leyes estatales que van a ser impactadas, unas se van a tener que crear nuevas y otras que ya están, que tendrán que ser reformadas. Entonces todavía es un proceso, pues podemos decirlo, un poco largo que le queda, ¿no? Para que pues ya tengamos esta ley en el Estado. Sin embargo, pues bueno, es importante que ya estén registrándose estos avances, sobre todo en estas mesas de trabajo que ya se están realizando, pues ahí en lo que les compete a todas las partes, ¿no? Tanto ustedes como públicas y de la comunidad. Así es, pues tenemos una fecha de más fatal, ¿no? Que es el 18 de julio. Entonces ciertamente ahorita estamos en buen tiempo, tenemos todo un muy buen tiempo para sacar primero, como te decía, la fase constitucional, abocarnos a la parte legal y que estemos cumpliendo muy bien la fecha esa del 18 de julio. En esa fecha ya tendría que estar aprobada. Aprobada y publicada todo, la fase constitucional y la fase legal. Ok, entonces pues bueno, ahí están, sí. Entonces ya marcha contratiempo, ¿no? Para que no les vaya a tomar por sorpresa. Sí, no, claro, aquí ya es no parar, es seguir haciendo la tarea para que lleguemos a buen puerto en esa fecha. Sabemos que bueno, pues estas sesiones en el Congreso cada 2 semanas, pues bueno, habían recibido algunos comentarios negativos porque decían había muchos temas pendientes, ¿no? En el Congreso del Estado, y que obviamente el no sesionar cada semana como se hacía anteriormente, pues podría retrasar. ¿Cómo van en los temas en general que están pendientes todavía en el Congreso del Estado? Bueno, mira, lo seguimos desahogando. ¿Qué sí nos dilata o nos obstaculiza para el trabajo? Pues la toma de las oficinas. Claro. Recordarás que tuvimos, pues no hace mucho, ahora antes de Semana Santa, pues 2 semanas cerrado el Congreso. Entonces, claro que eso también interfiere con el trabajo legislativo, porque la información con la que trabajamos está precisamente en las oficinas. Entonces, eso sí nos ha hecho algo de mella, ¿no? Pero al final del día, aquí lo importante es que, por ejemplo, en este tema que ahorita hablábamos del sistema anticorrupción, tenemos un tiempo muy razonable para poderlo sacar adelante. En otros temas que también tenemos que atender, pues evidentemente también estamos en tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, pues tenemos tiempo, pero por otro lado también
en la medida que el Congreso se tome, pues en esa medida también sí interfiere pues en los términos que a veces tiene que atender el Congreso, porque en el Congreso no solamente es el trabajo legislativo, también hay notificaciones, por ejemplo, de juzgados, tenemos, por ejemplo, resoluciones que conciernen a magistrados, a espacios de magistrados que se tienen que ocupar y que a veces los términos que nos dan los tribunales federales, pues se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, en la medida pues que tengamos el acceso pleno para hacer la tarea, pues no tendremos problema para hacer esa parte. Y que esperemos que así sea, ¿no? Que bueno, pues ya se llegue a una conciliación entre los manifestantes y ahí pues lo que es la presidencia del Congreso para que se abran las puertas y sobre todo porque son temas que tienen que ver con toda la comunidad, ¿no? Sabemos que los manifestantes tienen sus peticiones, pero estos temas que se tratan en el Congreso pues son importantes para todos los bajacalifornianos, ¿no? Y si los están atrasando, pues obviamente puede haber alguna afectación. Sí, definitivo, Nosotros el llamado que le hemos hecho a ese grupo es que, pues es un grupo de ciudadanos, ¿no? Y que son 30, 40, 50, ¿verdad? Y nosotros les decimos, estamos atentos a escuchar sus planteamientos, pero no a que cierren las oficinas, porque eso es atentar contra el trabajo que se tiene que hacer ahí y contra los demás ciudadanos, porque Exacto. también van ciudadanos a pedir inclusive planteamientos legislativos, a Apoyo, buscar ¿no? gestiones, apoyos. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que tengamos el acceso para hacer nuestra tarea, pues estaremos para hacer la chamba que hay que hacer, ¿verdad? Perfecto, pues le agradecemos, diputado Andrés de la Rosa, que haya estado con nosotros esta mañana y vamos a estar muy pendientes del proceso que lleve esta pues elaboración de la ley anticorrupción para el Estado. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Nosotros tenemos más aquí en Notivisa al amanecer. Del otro lado del estudio está lista Marisela Álvarez Soto y más de la información del clima.